Gracias, presidente. Con su permiso. Estimados compañeras y compañeros senadores, la responsabilidad es uno de los valores más importantes para la convivencia del ser humano. Ser responsable es una virtud que no todo mundo tiene. La responsabilidad existe y se fortalece en un plano moral de nuestra sociedad, de tal manera que nos permite reflexionar, aceptar, valorar y enfrentar las consecuencias de nuestros actos, sean buenos o sean malos. De esta manera, el ser humano desarrolla la capacidad de asumir las consecuencias de sus acciones y cumplir con los compromisos que ellas se generan, lo cual a su vez ayuda al funcionamiento armónico y pacífico de cada sociedad. Lo importante es tener la madurez suficiente para tratar de que todos nuestros actos sean llevados a cabo dentro de un marco de justicia y, de no ser así, tengamos el valor civil de aceptar nuestra injerencia en el asunto. Es así como, bajo este contexto, podemos hablar de una serie de ideas que definen lo que implica ser responsable. Lo primero que debemos considerar en el tema de la responsabilidad es saber que todo lo que hagamos tiene una consecuencia que en gran medida depende de nosotros. En segundo lugar, sabiendo lo anterior, debemos entonces entrar en una dinámica positiva. Asimismo, un tercer paso sería mantener un nivel de conciencia y retroalimentación constante de nuestro actuar. La responsabilidad también implica que cuando voluntariamente o involuntariamente nuestro actuar tiene consecuencias negativas que afectan a nuestro entorno, es necesario reconocer la situación y buscar resarcir el daño de la mejor manera posible. Por ello, compañeras y compañeros, presento a esta Asamblea una iniciativa que reforma nuestra Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con la finalidad de reforzar la protección y preservación de los recursos naturales de este país. Siendo México uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, no podemos permitir que aquellas personas físicas o morales que dañen al medio ambiente queden impunes con el simple pago de una multa o promesas de que se resarcirá el daño a través de acciones de remediación. Un daño al ambiente, como los daños que se ocasionan a cualquier organismo vivo, es irreparable. Si alguno de nosotros nos cortaran un brazo por accidente o por descuido, ninguna indemnización económica podría compensar la pérdida que hemos sufrido. Lo mismo entonces pasa con nuestros recursos naturales, los bosques, las selvas, el mangle, los ríos. Todo nuestro patrimonio natural está compuesto por organismos vivos que, si sufren una afectación, ya sea porque una empresa decidió verter sus desechos en los ríos o porque una persona decidió robar a Pemex y como consecuencia hubo un derrame en sus oleoductos, todo ese daño, compañeros, es irreparable. Nuestras leyes podrán imponer multas a las empresas o personas que dañan a nuestro ambiente. Sin duda alguna, esas multas o penalizaciones son significativas para algún talador ilegal y, en el mejor de los casos, lo desincentivará a volver a cometer esa falta. Esto no quiere decir que el bosque o un río va a recuperarse del daño causado. No obstante, lo más preocupante es cuando la multa representa una cantidad insignificante para el infractor, como puede ser una minera o una compañía petroquímica. La pena por sí sola no representará incentivo suficiente para no volver a cometer el ilícito, y una simple promesa de plantar arbolitos para remediar el terreno no será suficiente para compensar una afectación que el ecosistema tardará muchos años, y dependiendo de qué es lo que se contaminó, tal vez no tengamos técnicamente para decir el tiempo que se tendrá que pasar para recuperarse. Sé que es extremadamente complejo regular la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente. Derivado de ello es la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y Desarrollo, firmada en 1992, que establece diversos principios en materia de responsabilidad ambiental. De ahí que en México hemos llevado a cabo adecuaciones a nuestras leyes para avanzar en materia de asignación de responsabilidad a quien impacte negativamente al ambiente y las formas en que debería de resarcir los daños que ocasione. Sin embargo, considero necesario que esta reforma que presento, para matizar diversas disposiciones que en adelante expongo. De la fracción 1 del artículo 6, se entiende que no se considerará daño si los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros al ambiente han sido autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Habría que aclarar que si se llevan a cabo estas acciones sí existiría un daño y por lo tanto existen mecanismos para evitar o minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente. Para este tipo de circunstancias, como por ejemplo que la manifestación de impacto ambiental que presenten los interesados a la Secretaría deberá contener, entre otra información, las medidas preventivas de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir el mínimo de los efectos negativos sobre el ambiente. Artículo 30 de la LEGEPA. No obstante, considero necesario precisar en la legislación que si se incumple con los términos y condiciones de las autorizaciones otorgadas, entonces sí estarán sujetos a la disipación establecida en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Por otro lado, la fracción segunda del artículo 14 da por hecho que pueden suceder o indirectamente se permite que algunas obras o actividades no realicen la evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo, o que la Secretaría evalúe después de ocasionados los daños y las obras pendientes a realizarse, o también que la Secretaría expida autorizaciones posterior al daño, porque se consideran las obras sustentables jurídica y ambientalmente procedentes. Adicionalmente a estas acciones podrán subsanarse a través de la compensación ambiental y en su caso con la sanción. Sin embargo, a mi parecer, este tipo de prácticas deben extinguirse por completo y los proyectos deben someterse siempre a un informe preventivo, a evaluación ambiental o estudio de riesgos según sea el caso y una autorización expedida por la Secretaría correspondiente previa a su realización. Por lo anterior, se propone la modificación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en sus artículos 2, 6, 11 y 14 y se adicionan los párrafos al artículo 10º y 11º. Le agradezco mucho su atención y su apoyo. Es cuanto, señor presidente.